Un saludo, muchachos. Qué bueno que he tenido la posibilidad de estar con ustedes. Yo soy la profe Estalina y vamos a estar conversando hoy de una temática muy interesante, de la cual yo sé que ustedes conocen bastante, que es sobre las presentaciones digitales. Lo que hoy le vamos a dar un enfoque un poquito más de ciencia, un poquito más de actualización, un poquito más de dónde podemos encontrar las buenas prácticas y las buenas maneras de hacer. En el encuentro anterior, el doctor Josday nos conversaba acerca del mundo del audiovisual, de los planos, y hacía referencia a ese espacio de la tecnología. Hoy vamos nosotros a dar un saltico a las presentaciones digitales. Vamos a comenzar haciendo primero un recuentico rápido de lo que ha pasado a lo largo de la historia con el tema del desarrollo de la ciencia y la tecnología para poder entender por qué las mieles de hoy en día con el desarrollo tecnológico y su aplicación en la educación, la importancia que tiene. Si nosotros analizamos en esta imagen, vemos que los periodos de tiempo en los que la cantidad de ciencia se iba duplicando eran muy grandes en los primeros años, en los tiempos de la Edad Media, después en el siglo XIX, en el siglo XX, pero fíjense cómo la ciencia y la tecnología se ha ido desarrollando de una manera vertiginosa que ya hoy en día, estamos hablando en el 2020, los conocimientos de ciencia y tecnología, más o menos en un plazo de 75 días, se duplican. Eso quiere decir que las tecnologías están creciendo y están desarrollándose a pasos agigantados. Como ustedes pueden ver en esta imagen, fíjense qué ilustrativa de cómo se ha ido desarrollando la tecnología, cómo era que antes ocurrían las cosas y cómo ocurren ahora. Esto mismo nosotros tenemos que llevarlo al contexto de la educación. La educación no se puede quedar detrás. La educación es importante que vaya al paso en el que va la sociedad y el desarrollo y el contexto de la sociedad. Hoy tenemos que pensar que la educación no cambia el mundo, pero los hombres que son educados sí van a cambiar ese mundo. Por tanto, nosotros tenemos que pensar cómo hacer educar a los estudiantes, a nuestros alumnos, desde el uso de la tecnología con buenas prácticas, con buenos ejemplos, con buenas historias. Vamos entonces a pensar que el estudiante que ustedes van a tener en el aula, primero que todo, pueden observar ahí, hace un uso masivo de las redes sociales, siempre está conectado permanentemente, incluso intercambia a través de las redes con personas que ni conocen y están nutriéndose de todo lo que ven a través del internet, a través de los datos móviles, en el caso de nuestros muchachos con los celulares, están constantemente conectados, están necesitados de mucho conocimiento, multitareas, ellos hacen de todo, pero todo eso tiene que tener también una conducción, un camino, una manera de poder acceder a esa información de manera correcta. Por tanto, nosotros como docentes, es decir, ustedes y nosotros, debemos incidir la tecnología, pero desde una variante donde el muchacho sepa qué es lo que es bueno, qué es lo que forma valores, qué es lo que lo educa, qué es lo importante que él debe saber entre tanto volumen de información. Por eso siempre vamos a decir que las presentaciones digitales en las que nos vamos a centrar hoy es un acto ante todo de comunicación. ¿Bien? Por ejemplo, cuando nuestros muchachos están viendo la televisión o el internet o cualquier película, una animación, siempre ellos van a ver cosas y su cerebro va a recibir, acuérdense que el cerebro tiene una parte emocional y una parte cognitiva, y la parte emocional en muchas ocasiones es la que domina. De eso estaremos hablando un poco más adelante. Y entonces a veces hay personas que utilizan presentaciones digitales y lo que crean es antivalores. Es decir, ahí como ustedes pueden ver en la imagen, hay ocasiones donde la imagen lo que transmite no es un valor, sino todo lo contrario. Fíjense qué potente está esa imagen. Es una imagen que en breve está resumiendo varias cosas, pero eso mismo llévenlo a un plano superior donde ustedes puedan ver una película que lo que transmita es que un auto es como decir las piernas de una persona, o un material donde transmita que es importante no ser un ser social, que lo importante es comunicarse todo el tiempo con una computadora como si fuéramos un robot, que el dinero es lo más importante y que el contacto humano es a través nada más de un celular. Esos son antivalores y a veces en presentaciones digitales eso se transmite también.
yo quería traerles este ejemplo de una imagen, de una diapositiva utilizada con un fragmento del poema de la bailarina española, por ejemplo. Y fíjense cómo lo que yo quiero que el estudiante centre la atención, lo tengo quizás en negrita, lo tengo en una letra superior, ¿bien? Porque a lo mejor yo voy a trabajar con esa imagen y lo que voy a trabajar es precisamente porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Y a lo mejor entonces voy a dedicar un tiempo de mi clase con esa imagen, ¿ya? Es decir, que las presentaciones digitales pueden ser buenas, malas, regulares, pero todo también está en función de cómo el profesor, es decir, en este caso ustedes, trabajen estas presentaciones digitales con sus estudiantes. Si nosotros hiciéramos un poco de historia, tenemos que decir que las presentaciones digitales existen desde hace mucho tiempo, desde la década del 80, ya cuando se iba a trabajar en el Macintosh en blanco y negro, ya se crean las primeras láminas digitales. Pero sobre el año 87, con el surgimiento de Microsoft, adquiere los derechos de autor y entonces ya se crea un paquete de ofimática que contempla entonces el Microsoft Office PowerPoint, entre tantos otros procesadores de información. Ya a partir de 1990, por supuesto, se crean diferentes versiones de esta aplicación que van, por supuesto, actualizando y suplantando las funciones que tienen las presentaciones digitales anteriores. Es por ello que las tecnologías para la producción de contenidos digitales tienen dos vertientes, la ofimática y la cadena editorial. Es válido resaltar que en el caso de la ofimática, como decían, se crean los paquetes Office, que ya también hay diferentes paquetes Office en la medida que ha avanzado la actualización de este tipo de recursos, y está la cadena editorial. En el caso de la cadena editorial, desde los años 80, por supuesto, estaba más confinada porque tenía un grado de especialización mayor, estaba más confinada a la esfera militar, a la esfera aeronáutica. Sin embargo, cuando surge Windows en el Microsoft Office, la ofimática se inserta muy bien y entonces se crean presentaciones digitales en este proceso. Por supuesto que esas presentaciones digitales están en paquetes, es decir, hay procesadores o editores que tienen presentaciones digitales pero que están en paquetes que pueden ser, en este caso, por ejemplo, como el Impress en el GNU Linux o como el PowerPoint exactamente en Windows. Es decir, el GNU Linux, muchas instituciones de nuestro país utilizan este sistema operativo porque es un sistema operativo que propicia que no haya, es decir, por la seguridad informática, que no hayan tantas posibilidades de contaminar los documentos por cuanto no tiene archivos .exe, es decir, con extensiones .exe. Ustedes creo que conocen un poco de eso. En el caso de Windows existe el paquete de ofimática PowerPoint. Aquí les estamos presentando, fíjense que no es tan diferente. A veces tenemos miedo a utilizar el Linux como sistema operativo porque el sistema operativo Linux tiene sus características. En el escenario que les estoy presentando, fíjense cómo los procesadores, en el caso de Impress en Linux o de PowerPoint en Windows, es similar, solamente varían algunas cosas. Y debo decirles que tanto Linux como Windows, tanto cualquiera de los dos sistemas operativos, también tienen actualizaciones. Y ya hoy en día esas actualizaciones nos han convocado a tener la posibilidad de insertar videos, insertar audios, poner imágenes, incluso hacer enlaces a páginas web. E incluso en el caso del Linux y del Windows, cualquiera de los sistemas operativos, esa presentación digital se puede exportar a video y se le puede poner audio. Es decir, que ustedes incluso, estoy diciéndoles esto porque ustedes hoy están como profesores en formación, pero el día de mañana es muy posible que muchos de los cursos que den puedan ser cursos a distancia. Cuando ustedes vayan a dar un curso a distancia, esta es una de las bondades que tienen las presentaciones digitales, que usted puede hacer la presentación, exportarla a video, ponerle un audio, y para eso, por supuesto, que tienen que estar preparados. Bien. Si quisiéramos concretar entonces las presentaciones digitales, ¿en qué se basan? ¿Para qué nos sirven? Pudiéramos decir que sirven para comunicar información e ideas de forma visual y atractiva, y el procesador o editor de esas presentaciones digitales con diapositivas no sería más que un software que permite crear archivos para comunicar, exponer, mostrar ideas que resumen o sintetizan un tema determinado.
Es decir, generalmente se muestran las ideas esenciales que sirvan de guía para la exposición del tema. Para ello, por supuesto, se utilizan diapositivas que se muestran consecutivamente unas seguidas de las otras y que pueden contener de manera combinada textos, imágenes, sonidos, videos y otros recursos. Desde el editor o procesador de las presentaciones, también se pueden realizar algunas modificaciones que ustedes, estoy segura, que algunas lo conocen. El cambio de forma de la letra, es decir, su tamaño, el tipo de letra, el color, ponerlas en negrita, subrayarlas, sombrearlas y también, por supuesto, es posible rectificar la ortografía o insertar, como habíamos dicho anteriormente, bueno, videos, animaciones, audio, todo lo que ustedes quieran. Las presentaciones digitales yo creo que son válidas hoy en día, aun cuando existen ya por la parte de la cadena editorial, que es la otra forma o la otra vertiente de hacer presentaciones digitales con las tecnologías, todavía el PowerPoint o el Impress en Linux o las variantes de presentaciones digitales en los distintos sistemas operativos no van a morir, por cuanto en la medida que se han ido actualizando, pues han ido mejorando sus prestaciones para llevar las ideas esenciales en una exposición, en una clase, en una conferencia. Yo les propongo que ustedes y nosotros veamos un video que un poco resume el accionar de una presentación digital. En este vídeo os voy a enseñar a cómo podéis crear una presentación PowerPoint desde el teléfono. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación Microsoft Office. Para ello abrimos Play Store y aquí en la barra de búsqueda escribimos lo siguiente: Microsoft Office. Aquí tenemos la aplicación totalmente gratuita. Con esta aplicación vamos a poder trabajar con archivos Word, Excel y PowerPoint. A continuación vamos a instalarla, le damos al botón Instalar. Ya tenemos la aplicación Office instalada, la abrimos, le damos al signo más, le damos al botón azul. A continuación, en el apartado PowerPoint, le dais al botón Crear a partir de plantilla. Aquí tenéis un conjunto de plantillas que podéis elegir. Vamos a elegir una. Ya tenemos abierta nuestra presentación. Vamos a empezar a editarla. Primero de todo, vamos a agregar un título. Para ello, pulsamos 2 veces en el cuadrado del título. A continuación, le ponemos un nombre. Una vez añadido el título, volvemos atrás. Para volver atrás tenéis que pulsar una vez en cualquier parte de la diapositiva que no sea el cuadrado de texto que estamos editando. Como veis, ya tenemos el título añadido. Ahora vamos a añadirle un subtítulo. Pulsamos 2 veces sobre el cuadrado subtítulo. Vamos a añadirle un nombre, por ejemplo el nombre del canal. Volvemos atrás. Ya tenemos creada nuestra portada. Vamos a continuar con la edición. Para crear una nueva diapositiva le tenéis que dar a este signo más. Vamos a añadirle rápidamente un título. Pulsamos 2 veces sobre el cuadrado título. Volvemos atrás. A continuación vamos a añadir texto. Pulsamos 2 veces sobre el cuadrado. Como veis, tenemos la opción de viñetas automáticamente activada. Pulsamos en el botón viñetas para desactivarla. Aquí abajo tenéis un conjunto de opciones para editar el texto. Podéis activar negrita, cursiva, añadir un color. Por ejemplo, vamos a cambiar el color de este texto. Para ello seleccionamos todo el texto, le damos al botón de colores y seleccionamos un color. Volvemos atrás y como veis ya tenemos cambiado el color. A continuación vamos a añadir una imagen. Pulsamos sobre el cuadro de imagen. Aquí abajo le damos al botón de agregar imágenes, seleccionamos la imagen que queramos añadir. Antes de añadir esta imagen podéis editarla, por ejemplo la podéis recortar o la podéis girar. Para agregar la imagen le damos al botón listo. Aquí ya tenemos la imagen añadida, ahora podemos cambiarla de sitio. Y también podemos cambiar su tamaño.
A continuación vamos a añadir dos animaciones a esta diapositiva. Para ello seleccionamos el cuadrado de texto, abrimos el menú. A continuación vamos al apartado Animaciones, para ello le damos al botón Inicio y le damos a Animaciones. Vamos a darle un efecto de entrada, le damos a Efectos de entrada, seleccionamos esta por ejemplo, ya tenemos añadida la animación. Vamos también a añadir una animación a la imagen, para ello seleccionamos la imagen, esta vez vamos a darle un efecto de salida, seleccionamos una cualquiera, cerramos el menú, vamos a ver cómo queda, le damos al botón de Iniciar presentación, vamos pulsando para que vayan apareciendo los elementos. Bueno, como vieron, es increíble las prestaciones que tiene una presentación digital, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes saben casi todo, o a lo mejor todo lo que estamos conversando, pero hay muchos muchachos que a lo mejor les hace falta calzar algunas ideas, porque hasta yo, cuando estaba preparando esta presentación, encontré cosas que resultan interesantes cuando uno está, como se dice, cacharreando en una computadora. Vamos a recordar entonces que anteriormente habíamos hablado de que las tecnologías para la producción de contenidos digitales tenía dos vertientes, la ofimática y la cadena editorial. Decíamos que la cadena editorial en sus primeros momentos estaba muy confinada a áreas específicas de los saberes, sobre todo en la esfera militar. Vamos a retomar esto porque nosotros hoy tenemos la empresa Cinesoft, que la empresa Cinesoft es la empresa precisamente adscrita al Ministerio de Educación para producir los recursos informáticos y audiovisuales de nuestro Ministerio de Educación, al cual ustedes y nosotros pertenecemos. En esta empresa nosotros trabajamos un recurso, en este caso, que es precisamente una herramienta de la cadena editorial Escenari Chen, una cadena editorial digital, como existen tantas otras, pero que resulta interesante que tiene herramientas que producen presentaciones digitales con un alto contenido didáctico, a la hora de enfocar cualquiera que sea la temática, y yo les propongo que ustedes ahora me acompañen a ver dos de esas herramientas. Una es el conocido Opal y otra es la Webmedia. Son dos tipos de presentaciones digitales, pero en este caso vistas desde una cadena editorial digital.
Bueno, yo me imagino que después de haberles dado esta idea de en qué consisten estas herramientas del OPAL y la web media, dentro de las herramientas de la cadena editorial digital, ustedes se han quedado un poco conectados con lo importante que debe resultar poder ustedes hacer su propio diseño instruccional y montar sus contenidos donde puedan incluir animaciones, videos y todo lo que ustedes quieran para desarrollar su clase con el uso de la tecnología. Sin embargo, también me gusta dejarlos un poco conectados con la idea de que ustedes puedan integrar en el aula tecnológica que tienen en sus escuelas, que puedan integrar a través de algún curso complementario que les puedan hacer llegar. Nosotros incluso como empresa podemos estar en condiciones de ayudarlos en este sentido, a trabajar con la herramienta OPAL o con la herramienta Web Media para preparar sus temáticas. ¿Por qué? Porque es acercarlos más el día de mañana a sus estudiantes. Hoy quizás tenemos las condiciones ideales en esa aula tecnológica, pero lo que se espera es que en el futuro las escuelas donde ustedes estén dando clases, pues sean escuelas que tengan estas posibilidades. Y será vital que ustedes puedan intercambiar con sus estudiantes a través de los celulares con toda la información que tienen los OPALes en sus contenidos. ¿Ya? En los OPALes están los videos, las animaciones, las interactividades que van a trabajar ustedes con sus estudiantes. Ustedes se imaginan que tengan la posibilidad de que todo el mundo tenga su celular y que puedan estar interactuando en la clase con ese dispositivo móvil. Eso sería ideal. Por eso es importante que ustedes se superen y se autoinventen cada vez más y quieran tener esa sed de saber cómo poder poner la tecnología en función de la educación, para acercarse más al lenguaje de sus estudiantes, que eso es vital. Me gustaría reflexionar con ustedes una idea. Incorporar las TIC al proceso pedagógico y tener los resultados esperados en el aprendizaje de los estudiantes depende más de su contexto de uso y del desempeño del docente del aula que de la propia tecnología. ¿Qué creen ustedes? Después de esta reflexión, a mí me gustaría entonces invitar a nuestro espacio a la doctora en ciencias Mariluz León, quien es hoy la vicerrectora de posgrado de la Universidad de las Artes. Ella es especialista en semiótica y a nosotros nos interesa que Mariluz nos dé un bosquejo, nos argumente, nos dé un poco de consejos de cómo nosotros podemos utilizar las presentaciones digitales. Y bueno, bienvenida Mariluz. Muchísimas gracias, Talina, por invitarme y para poder estar aquí con esos jóvenes que realmente merecen toda mi admiración y los aplaudo por estar en una de las mejores carreras que no solamente sirve para la formación de las nuevas generaciones, para la formación de una sociedad ideal como la que aspiramos, sino también para el crecimiento personal de cada uno de ustedes. Le va a servir toda la profesión, así que aprovechenla al máximo. Y estamos hablando de presentaciones digitales. Pero antes de hablar de presentaciones digitales, yo tengo que hablarles de algo, qué cosa es la semiótica, porque estoy convencida que a ustedes esa palabrita le va a resultar algo ruidosa en su pensamiento. No se asusten, o sea, la especialidad en semiótica deviene precisamente de una carrera pedagógica de la misma manera que están ustedes hoy ahí, estuve yo también. Y me impresionó muchísimo y me preguntaba muchísimo sobre cómo podían aprender mejor los estudiantes. Y eso es lo que me llevó a este conocimiento que hoy tengo en la actualidad. Y la semiótica sirve para eso, para hacer converger saberes. Hoy por hoy vamos a hacer una lluvia de ideas de algunos elementos relacionados con dos saberes fundamentales. Uno, las funciones didácticas de una clase, busquen a Leontief, busquen a Vygotsky, y el otro son los saberes que han ido construyendo las artes en cuanto a composición fotográfica, que han tenido que respaldarse muchísimo en la comprensión de cómo es que surge y cómo logra la percepción del hombre, porque no solo aprendemos del lenguaje verbal, tenemos los lenguajes, los códigos visuales, los códigos audiovisuales que son tan o más importantes que el lenguaje verbal. Todos son uno para poder comprender, y la semiótica lo que hace es eso, converger saberes y explicar cómo ocurre esa semiosis del hombre. Por lo tanto, vamos a enunciar algunas ideas aquí que los invito a buscar esas bibliografías de las que le hablé con anterioridad.
Primero que todo, ustedes van a hacer una presentación. Esa presentación tienen que verla como una historia al igual que las funciones didácticas, al igual que el diseño de una clase. Tiene introducción, tiene trama y tiene final. Y como bien decía con anterioridad Estalina, están ustedes en el centro. Y ese amor que ustedes le ponen, esas van a ser las emociones que van a reflejar en el estudiante, pero eso tiene que ser a partir del conocimiento que tengan sobre lo que ustedes van a trabajar. El diseño de esa historia es muy importante, hacer el guión o la planificación de lo que ustedes quieren lograr. Por lo tanto, tienen que tener un objetivo de partida. ¿Para qué? Para poder distribuir los gráficos, porque cada imagen, cada sonido que coloque, vale más que las palabras. Cada elemento que estén en esa composición tiene que tener realmente un tiempo, tienen que tener un ideal relacionado con esa composición de lo que yo quiero al mensaje que quiero lograr, de ese objetivo hasta el final. Por lo tanto, esa imagen tienen que pensar que tiene una fuerza superior a la palabra que ustedes van a tener. ¿Por qué? Porque el color, el sonido, la forma, primero entra de manera subjetiva, de manera inconsciente, antes que la palabra. Por lo tanto, tiene una fuerza y un poder mayor que la propia palabra. Es muy importante tener y pensar en esto. El tiempo y el movimiento son muy relevantes. La percepción es una capacidad que tiene el hombre condicionada culturalmente. Y esto es muy importante que ustedes se detengan en por qué está condicionada culturalmente. Su generación no es mi generación. Su generación hoy, sus percepciones están condicionadas a una dinámica audiovisual que no es mi generación. Por lo tanto, ustedes tienen que aprenderse a asirse de esa dinámica audiovisual que ustedes tienen, que ustedes están para llevar ese aprendizaje tradicional, heredado, necesario para poder ser creativos y transformar la sociedad en la que están. Ahora, ¿qué nos han dejado las generaciones anteriores como conocimiento científico para poder llevar esto? Primero, tener en cuenta las tipografías, los tamaños de letra, los estilos. Esto es muy importante y está estudiado desde la composición fotográfica, desde el diseño, están estudiados y nosotros tenemos que utilizarlo. Conservar la belleza estética. Bueno, usted dice, bueno, conservar ese diseño, conservar esa belleza estética, eso es algo muy general para un profesor. ¿En qué consiste esto? Y ahora vamos a darle algunas pinceladas en qué consiste esto. Primero que todo, una presentación en una diapositiva es como una composición fotográfica. Si todas las imágenes tienen un mayor peso que la palabra, tengo que tener esos patrones. Primero, las esquinas no van a tener una fuerza como lo tiene el centro. O sea, el centro va a tener una mayor fuerza. Y todo lo que ustedes coloquen ahí tiene una jerarquía en dependencia también de otros elementos, como por ejemplo, si yo tengo elementos en el inferior, si coloco elementos, objetos en el inferior, líneas, colores, van a tener un peso inferior al que coloco en la parte superior, porque eso que está en la parte de arriba yo le doy, tiene perceptivamente una fuerza y me aplasta lo que está debajo. Eso es uno de los elementos. Las líneas a veces nosotros no la comprendemos o no la entendemos. Cuando nosotros hablamos de letra justificada o de párrafo justificado, la justificación o no justificación, si van al letrero, van a ver que ahí nos va a dar una línea. Y si esa línea realmente es vertical, si es compacta, esto nos va a ofrecer perceptivamente, de manera inconsciente, un significado de ordenamiento, un significado estético, una fuerza en lo que queremos ver. Por ejemplo, los colores cálidos. Los colores cálidos tienen una fuerza superior a los colores fríos. Si nosotros colocamos un color rojo y al lado colocamos el azul o colocamos el verde, el color rojo
nos va a llamar la atención. La semiótica nos los explica, que yo no se los voy a decir aquí ahora. Desde el punto de vista antropológico, el hombre va acumulando saberes, por ejemplo, en relación con el color rojo, así como las culturas van acuñando estos colores y los tenemos a diario, y eso nos va llevando a irlo teniendo desde la subjetividad y desde el inconsciente como saber preconcebido para luego entonces proceder a aprender lo nuevo. Es esa la variante. Por ejemplo, si nosotros tenemos un fondo claro, los fondos y la letra, por eso nos dicen, bueno, letras oscuras, fondos claros, o fondos oscuros, letras claras. Conocer el por qué tiene un peso uno y no otro es muy importante. Es muy, muy importante. ¿Qué es lo que va a pesar? ¿Qué es lo que yo voy a ver y qué es lo que no voy a ver? Y ahí está el por qué un color y no otro y por qué tienen que ser contrastables. Si yo tengo una zona negra oscura y tengo una zona blanca, por supuesto, lo que va a pesar es el blanco y el negro no lo voy a ver. Por lo tanto, el negro yo lo tengo que voy a buscar una magnificación y voy a tener que incluso a ese negro dotarlo de un mayor tamaño o dotarlo de una graduación de luz para que magnificarlo ante el blanco. Y bueno, los fotógrafos tendrán muchas anécdotas, yo tengo las mías que no se las voy a contar ahora, pero tenemos muchas anécdotas sobre retratar el negro y el blanco. Los invito a esa búsqueda y a esa investigación. Si tenemos, por ejemplo, en relación con los colores, hay muchísimos temas que trabajar. Los colores, por ejemplo, nos remiten generalmente a tranquilidad o intranquilidad. Los colores cálidos van directamente a nuestro sistema nervioso por cuestiones, como les decía con anterioridad. El rojo nos puede alterar y eso va con nuestra historia. El rojo nos da siempre el pare, fíjense por qué está ahí en el semáforo, pero los animales también se detienen y nosotros somos parte de eso ante el rojo porque lo asociamos al fuego. Las líneas en esa composición son extremadamente importantes. Y cuando hablo de líneas, a veces nosotros desorganizamos y no nos damos cuenta que los contornos de las figuras que colocamos en esa diapositiva nos van dando una línea que nos dirigen a ese mensaje. Las horizontales nos dan ese reposo, pero la vertical nos va a llevar siempre a una búsqueda, una mirada hacia arriba y nos va a magnificar algo que queremos. Esa verticalidad nos magnifica realmente algo que nosotros queremos demostrar que está por encima del resto. Pero si las líneas comienzan a distorsionarse, a cambiar, o sea, a empezar con la diagonal, tenemos que tener cuidado, porque si tenemos una imagen que que no sea el mensaje, que esté realmente entre el horizontal y que esté comparta, que tenga un peso, que no tenga esa dispersión y no esté en el mensaje, la visualidad se va a ir para esa. Y si yo el mensaje lo coloco con esas líneas diagonales o con esas líneas que están bruscamente fraccionadas, me va a dispersar la atención porque me da dinamismo y la voy a cambiar rápidamente. Por lo tanto, esto es muy importante. ¿Qué es lo que yo quiero organizar? ¿Qué es lo que yo quiero que tenga mayor peso? Tengo que ver, ya hemos dicho, tiene que ver con el color, tiene que ver con la línea, pero hay algo que tenemos que también pensar. Cuando están las miradas, por ejemplo, la fuerza de los ojos y la mirada, de una manera inconsciente, tiene un poder sobre el resto del cuerpo o sobre el resto de lo que esté en una diapositiva. Por lo tanto, si yo coloco en una diapositiva miradas, ojos, rostro, las líneas entre los ojos que yo coloque, se va a construir una línea por encima del resto de los objetos que estén en la composición. Por lo tanto, estos elementos son muy importantes tenerlos en cuenta. Bueno, hay una serie de ideas relacionadas con la línea, el color, fíjense, ya lo estoy hablando, que pueden buscar en bibliografía, línea, color, la mirada humana, que son propias de la composición, son propias de la percepción.
Y hay un elemento que también está dado en la fuerza que queremos trabajar, es el ritmo. Y el ritmo tenemos que pensar que tiene que tener un tiempo. O sea, el ritmo tiene que tener un tiempo. Las diapositivas nos dicen, bueno, cualquier guía dice, son 15 diapositivas, pero ¿qué yo tengo que expresar? Fíjense cómo yo tengo que hacer un guión, ¿qué es lo que yo tengo que expresar en esa diapositiva? Tengo que entonces pensar en el objetivo que yo quiero lograr. Y yo tengo que lograr desglosar de la misma manera en que desgloso en una clase ese objetivo de manera inductiva o de manera deductiva las imágenes. Y cuando la puedo acompañar también con un sonido y puedo entrar a un video, pero eso tiene que tener un ritmo ascendente o descendente en dependencia de la vía que yo quiero emplear con ese objetivo que yo quiero utilizar. O sea, eso tiene que verse no solamente palabras, yo puedo acompañar con imágenes, pero esas imágenes, ¿qué están queriendo decir? Fíjense que están relacionados con la línea, están relacionados con el color, están relacionados con los tipos de objetos. Si coloco a una persona, está relacionado con esa persona, con la mirada, que tiene una fuerza extraordinaria, la mirada de la persona, incluso constituyen, cuando hay más de constituyen una línea. Por ejemplo, ahora estamos constituyendo una línea donde todos van a ver cómo hay una línea entre tú y yo, y si hay un tercero se convierte esto en un triángulo que va a estar por encima de los objetos que estén. En este caso, si estoy en rojo, si tengo esta visualidad roja y coloco detrás una diapositiva con letras negras y blancas, va a resaltar mi ropa, va a resaltar la mirada por encima de eso que estoy colocando. Por lo tanto, esto me va dando un ritmo y me va dando un tiempo a la hora de colocarlo, que debo entonces pensar qué voy colocando, qué va primero, qué va después, qué diapositiva, cuáles deben entrar. Y el sonido, puedo acompañar de sonido, porque estas presentaciones de PowerPoint nos dan realmente, podemos terminar con un video, podemos acompañarlas también de sonido y ser coherentes. Los sonidos también dicen, también hablan, qué quiero expresar, qué quiero decir, cómo puedo acompañar una palabra, una imagen, y va a ser mucho más eficiente ese aprendizaje. Voy a lograr mejor que la atención del estudiante, porque esos son los códigos que están funcionando ya en la actualidad. Los códigos que están por encima, y recuerden que el lenguaje y los códigos los impone la propia generación, o sea, el grupo social es quien, no es la academia quien dictamina el código para realmente entenderse o comprenderse. Realmente son las sociedades, son los grupos sociales los que determinan los códigos para poderse entender. Pues busquémoslos y utilicémoslos en el aprendizaje. Bueno, estos son algunas pinceladas que los invito realmente a profundizar en estos estudios a futuro, en estas búsquedas y en hacer coincidir saberes en función del aprendizaje. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Estalina. Muy interesante, doctora, todo eso que usted nos ha estado compartiendo. A mí me parece que los muchachos lo van a agradecer mucho. Es una cosa muy interesante que ellos hoy sepan cuáles son esas buenas prácticas que pueden utilizar. Yo no me quiero despedir sin antes dejarle algunas tareitas para que ustedes hagan en la medida de lo posible y les dé paso también al encuentro que van a tener posteriormente, que ya va a estar más relacionado con el mundo multimedial, los software educativos, y que para ello es importante que ustedes dejen bien claro no solo ya el ámbito audiovisual que vieron en el encuentro anterior, las presentaciones digitales que ahora tuvieron en este encuentro, sino también lo que van a aprovechar en el encuentro posterior. La tarea, como ustedes pueden ver, es que ustedes traten de realizar una presentación digital relacionada con alguna investigación sobre el aprendizaje de sus estudiantes con el uso de recursos tecnológicos. Fíjense qué interesante, es que ya pongan en práctica lo que van aprendiendo o lo que van, en este caso, asentando de conocimientos que quizás ya ustedes tenían de alguna manera. También me interesaría
En la medida de lo posible, quizás algunos puedan, otros no. Los que puedan entonces se lo comparten a sus compañeros. Consultar, de ser posible en la web, alguna versión del Microsoft Office PowerPoint y todas las bondades que le puede ofrecer. Es decir, esta pregunta es bien abierta, es que ustedes sean capaces de alguna manera, contactar con los procesadores de este tipo de presentaciones digitales. También me interesa dejarles una bibliografía que incluye del Cuba Educa algunos de los contenidos que precisamente se referencian en primaria y secundaria básica acerca de lo que es una presentación digital, de los procesadores de presentaciones digitales y las vías de utilización para una clase. Y por otra parte también les dejo, fíjense que toda la información que les estoy dando en la bibliografía es una bibliografía digital que la tienen que consultar en la web. También les dejo una bibliografía referencial al escenario y plataforma, precisamente de la que estábamos hablando en la cadena editorial digital. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes este ratico. No obstante a eso, ojalá y tengamos la posibilidad de volvernos a encontrar, quién sabe, quizás en un aula, quizás por la calle, quizás en la propia empresa Cinesol. Pero de verdad que es muy gratificante compartirles lo poquito que nosotros sabemos. Gracias.